Hola, ¿qué tal? En esta ocasión encontraremos ángulos y lados en un triángulo rectángulo a partir de las razones trigonométricas. En este caso, del lado derecho tenemos aquí la equivalencia del seno, que equivale al cateto opuesto, o sea, el lado opuesto al ángulo A, en este caso viene siendo el lado A minúscula, entre la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande en un triángulo rectángulo, recordemos. La razón trigonométrica del coseno equivale al cateto adyacente, al ángulo A. El cateto adyacente en este caso es el lado C o la variable y, dividido entre la hipotenusa, que nuevamente es el lado B. Y finalmente la tercera razón trigonométrica tangente, que equivale al cateto opuesto, que viene siendo la A, entre el cateto adyacente, que viene siendo el C. Para ello, en este ejercicio o ejemplo nos están pidiendo encontrar el ángulo X, que equivale al ángulo A en este caso. Vendrían siendo lo mismo. Analizaremos primeramente con qué razón trigonométrica podemos encontrar o podemos aplicar para encontrar este ángulo. En este caso dice el seno del ángulo A, decíamos que equivale al cateto opuesto, que es igual al lado A entre el lado B. Y sustituyendo por sus valores, tenemos que equivale a 4 entre 8.94, en donde únicamente se desconoce el valor del ángulo. Posteriormente tenemos la otra razón trigonométrica coseno, que equivale al cateto adyacente, que es el lado C o variable y, entre la hipotenusa, que vale 8.94. En este caso tenemos dos valores que se desconocen, el ángulo y el lado adyacente o la variable y. Y finalmente la razón tangente, que nos dice que equivale al cateto opuesto, que vale A igual a 4, entre el adyacente, que vale y, porque se desconoce el valor. En este caso tenemos dos valores que se desconocen, el cateto adyacente y el ángulo A. Es importante que identifiquemos que para poder encontrar en este caso el ángulo A o ángulo X, en este caso la única razón que nos va a servir es el seno del ángulo A, porque es cuando se desconoce únicamente un valor, en este caso el que queremos encontrar, que es el ángulo A. Cuando se desconocen dos valores, no es posible aplicar esa razón. Entonces, es importante diferenciar eso. A partir de esa, entonces, lo único que se tiene que hacer, en este caso, hacemos la división de 4 entre 8.94, nos da 0.447. Posteriormente, el seno pasa al segundo miembro de la igualdad como seno a la menos 1. Y en la calculadora científica le damos, para poder resolver esto con la ayuda de la calculadora científica, primeramente le tenemos que poner la opción de inversa o shift, dependiendo cuál opción tengan ustedes, para que el seno les aparezca como seno a la menos 1. Eligen esa opción, le puse aquí sin porque normalmente en las calculadoras aparece más como sin, no como sen. Posteriormente ponemos la cantidad y le damos igual y nos daría el resultado, en este caso, del valor del ángulo A. Pero es muy importante que cuando vayamos a dar también igual, elijamos la opción. Ustedes tienen que cerciorarse que está en dec, que equivale a grados, porque si eligen la opción de radian, rad se refiere a radian, que nos daría el resultado en radianes. Así que pueden elegir la opción de dec, o también puede ser una opción que simplemente tenga un circulito que indica que es para grados. Y de esa manera, una vez que ya elegimos la opción de sin a la menos 1 y colocaron el valor de 0.447, le dan igual, y el valor del ángulo en este caso nos da que es de 26.5 grados. Ustedes, con la ayuda de su calculadora de su celular, pueden corroborar que efectivamente da ese valor. Este es otro ejemplo en donde nos piden encontrar ahora el valor de un lado, ya no un ángulo.
Para el valor de los lados es un poquito más sencillo, pero analizamos con las tres razones trigonométricas cuál de las tres nos puede ayudar para encontrar ese lado. Si se observa, desconocemos dos lados, pero nos están pidiendo únicamente encontrar el lado X. Si yo aplico la razón del seno de 30 grados, me dice que es igual al cateto opuesto, que es X, entre la hipotenusa, que es la otra variable Y. Entonces recordemos, como en el ejemplo anterior, son dos valores que se desconocen. Por lo tanto, esta razón trigonométrica no nos sirve para encontrar el lado X. Seguimos con coseno. El coseno de 30 grados me dice que equivale al cateto adyacente entre la hipotenusa, 25 entre Y. En este caso, simplemente tenemos un valor que se desconoce, pero no es el valor que queremos encontrar. Si ustedes quisieran encontrar el lado Y que equivale a la hipotenusa, efectivamente podrían hacerlo con coseno de 30 grados, pero en este caso no nos sirve para encontrar el lado X. Por lo tanto, lo tachamos también, que esta opción no nos sirve, y por lo tanto la que nos faltaría es la tangente de 30, que equivale al cateto opuesto, que es X, entre el cateto adyacente, que es el valor de 25. De esta manera ya únicamente desconozco el valor de X. ¿Qué prosigue a hacerse en este caso? Bueno, hay que despejar la variable. El 25 está dividiendo a X, entonces pasa al primer miembro de la igualdad multiplicando a la tangente del ángulo de 30 grados. Posteriormente, en la calculadora, ustedes tienen que dar directamente tan 30, tan de 30 igual, y sustituyen por su valor, que en este caso es de 0.577. Recordemos que para que salga correctamente este valor, ustedes tienen que haber elegido la opción de DEC o en grados, un circulito que esté en grados, para que efectivamente este valor nos lo dé en grados y no en radianes. Y finalmente multiplicamos estos dos valores, 0.577 por 25, y me daría que el valor del lado X de este triángulo es de 14.4 unidades. Y finalmente, en este último ejemplo, nos piden encontrar el ángulo de inclinación de un cable que se sujeta al suelo y está sujeto en la parte superior a un poste de luz. En este caso, analizamos con las tres razones trigonométricas para verificar cuál nos puede servir. El seno del ángulo X equivale al cateto opuesto, que es 6, entre la hipotenusa, que es la variable Y. El coseno de X sería el cateto adyacente, que es 3, entre la hipotenusa, que es Y. Y la tangente de X equivale al cateto opuesto, que es 6, entre el adyacente, que es 3. Entonces, en este caso, la razón que nos serviría sería la tangente, ya que únicamente en esta opción desconocemos solamente el valor del ángulo X. Entonces, lo que se prosigue es a dividir 6 entre 3. Tangente del ángulo X es igual a 6 entre 3, sería 2. Despejamos la tangente, pasaría al segundo miembro de la igualdad como tangente a la menos 1. El ángulo X es igual a la tangente a la menos 1 por 2. Y entonces en este paso recordemos que nosotros tenemos que dar la inversa. Normalmente en el celular les va a aparecer como INV, que es la inversa, para que ustedes puedan elegir la opción de tangente a la menos 1, y tienen que cerciorarse que estén en DEC, en grados. Posteriormente le dan 2 y les va a dar en automático que el ángulo de inclinación de ese cable que está sujeto al suelo y que está tomando la parte superior del poste de luz, en este caso el ángulo nos daría de 63.43 grados. Si te ha servido esta explicación, puedes suscribirte al canal. Comparto diversos contenidos de matemáticas dando clic en el botón de suscribirse y da clic en la campanita
eligiendo la opción de todas para que tú decidas qué contenido puede ser de tu interés cada vez que yo comparta.